Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a terminar lo que nos faltó del capítulo de componentes básicos, que fueron algunas diapositivas al final. Vamos a hacer algún ejercicio más del práctico 1. ¿Tá? Luego vamos a hablar de las instrucciones de entrada y salida que tenemos en Pascal. ¿Tá? Entrada, lectura por teclado; salida, emisión de resultados por pantalla. Vamos a hacer algún ejercicio del práctico 2 y eso más o menos es lo que va a ser la clase de hoy. ¿Tá? Para la semana que viene ya están publicados los materiales, ¿sí? Se va a trabajar con lo que son las estructuras de selección y vamos a empezar quizás ya a ver algo de iteración. ¿Tá? La semana que viene está previsto trabajar en los prácticos 3 y 4. Recuerden siempre que la idea es un promedio de 2 prácticos por semana. ¿Tá? En clase solamente da para hacer algunos ejercicios, ¿sí? Ustedes deben hacer práctico fuera de clase. ¿Ok? Bueno, les quería comentar que ya se publicó, está abajo del todo, el instructivo con las indicaciones para poder instalar y compilar con el FreePascal, ¿tá? Que va a ser el entorno que vamos a utilizar para los laboratorios, ¿sí? En esta sección de acá tienen 2 instructivos, uno que explica cómo se instala en Linux y cómo se compila en Linux, y lo mismo para versiones de Windows, ¿tá? Uno que explica cómo se instala en Windows y cómo es que se compila. ¿Está bien? Una aclaración importante es que ustedes durante los prácticos pueden trabajar en la versión que prefieran, pero los laboratorios, ¿tá? Tanto el primero como el segundo, nosotros los vamos a ejecutar y los vamos a corregir en Linux. O sea que si ustedes eligen trabajar con Windows durante los prácticos, no hay ningún problema, pero asegúrense cuando llegue la época del laboratorio de garantizar que lo que escriban para Windows también funcione para Linux. ¿Tá? Porque pueden haber algunas diferencias, sobre todo en lo que tiene que ver con manejo de memoria, de entrada-salida, que en Windows funcionan de una manera y en Linux funcionan de otras. ¿Tá? Nosotros la corrección del laboratorio, ¿podés pasar? Adelante. La vamos a hacer siempre en Linux. ¿Quedó claro eso? Ustedes disponen de salas con máquinas Linux en facultad en caso de que deseen venir a trabajar acá. También hay aquí alguna indicación al respecto. ¿Queda claro el tema de las herramientas? ¿Ah? Bueno, y ya vayan aprovechando también para los ejercicios que van haciendo en los prácticos, no solamente hacerlos en el papel, sino además probarlos en máquina. ¿Queda claro? Bien. Bueno, dicho esto, vamos a retomar el capítulo de componentes básicos. Y vamos a empezar por repasar un poquito este programa de ejemplo que habíamos visto la clase pasada. ¿Tá? Un programa que habíamos definido como pequeño pero bien representativo de lo que es un programa. ¿Tá? ¿Qué problema resuelve este programa? Calcular el área de un triángulo. ¿Cuáles son los datos de entrada? La altura y la base. ¿Sí? ¿Cuál es la salida, el resultado del programa? El valor del área. ¿Ah? O sea que este programa tiene 3 secciones claramente definidas, una para ingreso de datos, una para procesamiento, que en este caso es un procesamiento muy sencillito, ¿verdad? Y una sección final para mostrar el resultado. ¿Ah? Bien, vamos a identificar diferentes elementos que tenemos en este programa. Todo programa empieza con la palabra reservada program. ¿Tá? Y a continuación se le ponía un nombre al programa. ¿Sí? ¿Qué son las palabras reservadas? Palabras que cumplen una función en Pascal, tienen un uso preestablecido. Yo podría, por ejemplo, tomar una palabra reservada y usarla como el nombre de una variable. No lo podría hacer. ¿Está bien? Bien, o sea que tenemos allí palabras reservadas. Program, var, begin, end son palabras reservadas. ¿Ok? Las variables se declaran dentro de la sección del programa etiquetada con var. Lo que tenemos en este ejemplo son 3 variables del mismo tipo, el tipo real. ¿Ah? Entre la línea que define el nombre del programa
y la línea donde se declaran las variables podíamos poner algo. ¿Qué eran? Comentarios. Los comentarios pueden ir en cualquier sección, pero hay algo que específicamente debe ir antes de las variables en caso de que lo queramos usar. A ver si alguien se acuerda. Las constantes. ¿Tá? Yo puedo definir valores fijos que no cambian durante la ejecución del programa y darles un identificador de igual manera que las variables. ¿Tá? Valores constantes. De hecho, es una buena práctica definir constantes para aquellos valores que se van a utilizar muchas veces. Mire que pueden pasar, que no hay ningún problema. ¿Ah? Aquellos valores que vamos a utilizar muchas veces dentro del programa. Por ejemplo, yo me podría definir una constante para el valor del IVA y luego le pongo de nombre IVA a esa constante, ¿tá? Y luego la constante la uso en 27 lugares diferentes dentro del programa. ¿Qué ventaja tiene eso? ¿Qué pasa si el IVA mañana cambia? Cambio el valor de la constante y automáticamente eso se ve reflejado en todo el lugar del programa donde se haga uso de la constante. ¿Ah? O sea que es una buena práctica hacer uso de constantes. Bien. Bueno, la ejecución del programa corresponde a las instrucciones que se encierran ¿dónde? Entre el begin y el end es donde va el cuerpo del programa. ¿Tá? Y acá tenemos tres tipos de instrucciones diferentes. Esta es una instrucción ¿para qué? Es una instrucción para lectura de datos de la entrada. ¿Está bien? Readline es una de las posibles operaciones de las cuales disponemos para leer datos de la entrada. Y hoy vamos a mencionar read y readline, las dos. ¿Tá? Esto es una... Esta línea es una asignación. La asignación es un tipo especial de instrucción que permite ¿qué? Calcular un valor y asignárselo a una variable, guardarlo en una variable. ¿Tá? ¿Cómo se lee y cómo se ejecuta? De derecha a izquierda. Del lado izquierdo, ¿qué se coloca? La variable. Y del lado derecho, ¿qué se coloca? La expresión. ¿Sí? La expresión es una cadena de operadores y valores que permite calcular un resultado. Y ese resultado, ¿qué debe cumplir? Tiene que ser del mismo tipo que la variable, ¿tá? O por lo menos compatible. ¿Tá? El mecanismo por el cual Pascal transforma un valor de un tipo en un valor de otro tipo tenía un nombre. A ver si alguien se lo acuerda. Coerción. ¿Tá? Por ejemplo, si la variable destino es de tipo real y yo del lado derecho coloco una expresión que da como resultado un integer, lo que hace Pascal es convierte ese integer a real antes de efectuar la asignación. Pero no al revés. Pero no al revés. La coerción de real a entero no está disponible. ¿Hasta acá? Bueno, y la última es una instrucción para ¿qué? Exactamente, imprimir en pantalla, en este caso un valor solo. Vamos a ver que también se puede utilizar para imprimir varios valores e incluso cadenas de texto. ¿Ah? ¿Hasta acá? Bien. Bueno, habiendo repasado esto, vamos a seguir un poquitito con lo que nos había faltado. Lo que son las funciones predefinidas. ¿Ah? Nosotros en Pascal disponemos de una serie de funciones que ya vienen con el lenguaje de programación. Funciones que ya están hechas y que nosotros podemos hacer uso de ellas, ¿sí?, en nuestros programas. En particular, las que tenemos aquí son funciones aritméticas, ¿tá?, que operan con valores de tipo real. ¿Sí? A estas funciones yo las puedo llamar en cualquier lugar del programa y cada función me va a devolver un valor. Y ese valor o bien lo puedo asignar a una variable, o bien lo puedo mostrar en la salida estándar, o bien lo puedo poner como parte de una expresión. Cualquiera de esos lugares son admisibles para el uso de funciones aritméticas predefinidas. ¿Ah? Vamos a ver más adelante que nosotros también podemos crear nuestras propias funciones, pero eso va a venir después.
Entonces, la función square retorna el cuadrado de x. ¿Tá? Square root retorna la raíz cuadrada de x. Y hay que tener un cuidado muy especial cuando yo llamo a square root. ¿Cuál será? Lo que yo le pase, la x que yo le pase, no puede ser negativa. ¿Tá? Si es negativa, me dará un error de compilación o de ejecución. De ejecución. Va a ser un error en tiempo de ejecución, porque sintácticamente no hay error. Yo le estoy pasando algo que es de tipo real y eso es suficiente para el compilador. ¿Tá? Se va a producir un error en tiempo de ejecución. ¿Sí? Ya habíamos charlado la diferencia entre error en tiempo de compilación y error en tiempo de ejecución, ¿verdad? Bueno, las funciones trunc y round son para hacer conversión de real a entero. Trunc lo que hace es, se queda con la parte entera y desecha lo que está después. La función round lo que hace es redondea al entero más próximo. ¿Tá? Ya sea para arriba o para abajo. ¿Sí? Por ejemplo, si es 5,7, redondea a 6. ¿Tá? Y si es 5,3, redondea a 5. ¿Ok? Y por último, la función abs que devuelve el valor absoluto, calcula, mejor dicho, el valor absoluto. El resultado siempre va a ser positivo. ¿Ah? Entonces, cualquiera de estas funciones se pueden utilizar como parte de expresiones. Cualquier lugar, cualquier expresión que admita algún parámetro, algún argumento de tipo real, yo puedo colocar una llamada a alguna de estas funciones. Vamos a ver algunos ejemplitos ahora. ¿Consultas de esto? Bien. Bueno, teníamos el tipo boolean, que lo voy a pasar medio rápido porque la semana que viene vamos a hablar en detalle del tipo boolean, ¿tá? Que tiene solamente dos valores, true y false, que representan la noción de verdadero y de falso y que nos van a servir para lo que es la evaluación de condiciones lógicas. ¿Ah? Los operadores disponibles para el tipo boolean son el AND, el OR y el NOT. Estos son los nombres formales. La conjunción vendría a ser el I en español, la disyunción que vendría a ser el O y la negación que vendría a ser niego la condición. ¿Ah? No me voy a detener mucho en la semántica, es decir, en cómo funcionan estos, porque lo vamos a ver en detalle la semana que viene. Bien. Bueno, el tipo char representa los caracteres. ¿Tá? Un valor de tipo char corresponde a un carácter. ¿Un carácter qué era? Podía ser una letra, un número, pero ¿en qué sentido el número? De una cifra, lo que sería un dígito, y se lo trabaja como si tuviera valor numérico. No, se lo trabaja como símbolo carácter. Si yo pongo un 7 entre comillas simples, eso no es el número entero 7, sino que vendría a ser el símbolo 7, tomado como parte de un texto. ¿Tá? Entonces, cualquier letra, ya sea mayúscula o minúscula, cualquier dígito, cualquier símbolo puesto entre comillas simples, es un carácter y obviamente puede ser asignado a una variable de tipo char. ¿Ah? Sí. Viste que Pascal en ciertos momentos no distingue las minúsculas y las mayúsculas, pero en los caracteres... En los caracteres sí, exactamente. Si tú, por ejemplo, pones var, que es la palabra reservada, toda en minúsculas o toda en mayúsculas, para Pascal es igual. Ahora, el carácter A mayúscula y el carácter A minúscula son valores distintos, porque estos que están acá son valores de un tipo de datos. O sea que sí hay diferencia entre la A minúscula y la A mayúscula si los tomamos como valores de tipo char. ¿Bien? Sí. Bueno. También existen algunas funciones predefinidas que involucran el uso de caracteres. ¿Tá? Concretamente las funciones OR y char son predefinidas, es decir, al igual que las otras cuatro que acabamos de ver, ya vienen con Pascal. ¿Tá? Y yo las puedo utilizar en cualquier lugar, en cualquier expresión que sea acorde al tipo de datos de lo que devuelve. La función OR toma un carácter y devuelve el entero que corresponde a la codificación numérica interna que se utilice para los caracteres. Por ejemplo, si yo estoy ejecutando en alguna versión de Pascal que por detrás codifica los caracteres en formato ASCII,
lo que va a devolver va a ser el número ASCII correspondiente. ¿Tá? Y la función char hace el proceso inverso. Toma un valor numérico del código numérico que se utilice para representar los caracteres y devuelve como resultado el carácter que corresponde a ese valor numérico. ¿Ah? Por ejemplo, si yo le aplico la función ord al carácter A, eso me va a devolver un 65. Y viceversa, si yo le aplico la función char al 65, eso me va a devolver el carácter A. ¿Está bien? Y allí tenemos más ejemplos. ¿Está? ¿Hasta acá? ¿Es fijo eso? Siempre devuelve eso. Esto es en una máquina en la cual la codificación que tenés por atrás te da 65. Puede variar por máquina. Podría llegar a variar en alguna otra versión. En el FreePascal, si no recuerdo mal, da esto mismo. O sea que pueden tomar estos valores y si no, lo prueban y después me cuentan cuánto da. ¿La minúscula tiene otro valor? Exactamente, porque la A mayúscula y la A minúscula son caracteres diferentes y ocupan lugares diferentes en el código. ¿Ah? Vamos a ver más adelante que existe algo que son los tipos ordinales, que no es lo mismo que los tipos ordinarios. Muy malo, y eso que quedó en cámara. Bueno. Y la función OR se puede aplicar a cualquier valor que pertenezca a un tipo ordinal, no solamente a los caracteres. Pero por ahora a nosotros nos va a alcanzar con los caracteres. ¿Ah? Bueno, y tenemos aquí un fragmento de un programa que hace todo tipo de asignaciones. ¿Tá? Y utiliza las diferentes funciones predefinidas. Primero que nada, tenemos una sección en la cual estamos declarando cuántas variables. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables. 2 de tipo entero, 2 de tipo real, una booleana y una de tipo char. O sea que tenemos un muestrario de los 4 tipos básicos que hemos visto hasta el momento. ¿Ah? Y lo que tenemos dentro del cuerpo del programa, estos puntitos suspensivos indican que el programa luego sigue, ¿tá? Son diferentes asignaciones. Por ejemplo, aquí estamos asignando directamente valores a las variables y, x y y. ¿Tá? Y el valor que estamos asignando es del mismo tipo que la variable donde está siendo asignado. O bien se aplica el mecanismo de coerción. ¿Ah? En este caso la i es de tipo integer y se le asigna un valor de tipo integer. En este caso la x es de tipo real y se le asigna un valor de tipo real. Y acá se está haciendo conversión antes de asignar el resultado. Porque esta variable es de tipo real, el valor que estoy queriendo poner es de tipo entero, lo que hace Pascal es lo transforma a real y después lo asigna. ¿Ah? Acá tenemos un ejemplo donde estamos llamando a la función trunc y le estamos pasando x. ¿Qué va a devolver como resultado esto? 2. O sea, el punto 3 lo va a desechar. Y ese 2 lo va a guardar en la variable k. ¿Está bien? Trunc recibe un real y devuelve un entero. ¿Queda claro? Por eso decimos que es conversión explícita y arriba era la conversión implícita por la coerción. ¿Ah? Bueno, después tenemos más ejemplos de expresiones. Por ejemplo, acá tenemos una que hace uso de operadores. ¿Esta es una expresión de qué tipo? Real. Las aritméticas pueden ser enteras o pueden ser reales. Es una expresión aritmética de tipo real. ¿Tá? ¿Dónde? ¿Cómo funciona la evaluación? La clase pasada estuvimos hablando de precedencias. Primero lo que está entre paréntesis, se hace el más. Esto devuelve el cuadrado de x, que es de tipo real, que lo sumamos con y, que me da algo de tipo real. ¿Y esta qué división es? La división real. ¿Cómo se llamaba la división entera? Div. Dividido 2, esto me devuelve algo de tipo Real. que es almacenado en la variable y, que también es de tipo real. ¿Ah? ¿Se van entendiendo más o menos? Bueno, luego tenemos varias expresiones más. Voy a ir hasta esta de acá. Aquí tenemos un ejemplo de una expresión de tipo boolean. Una expresión lógica. ¿Tá? Entonces, fíjense que estamos usando el operador OR. El operador OR se aplica
a dos subexpresiones que a su vez son de tipo booleano también. ¿Tá? Bien, del lado izquierdo, ¿qué dice acá? Y menor que x. Esto vamos a ver más en detalle la semana que viene, que es un ejemplo de condición. ¿Tá? Lo que hace aquí es, se fija a ver si el valor almacenado en y es efectivamente menor al valor almacenado en x. En caso de serlo, el resultado de esta subexpresión va a ser como true, verdadero. En caso de no serlo, el resultado va a ser falso. O sea que esto es una subexpresión de tipo boolean que devuelve true o false. Luego se va a utilizar el OR, que la semana que viene vamos a ver bien en detalle el tema del OR. Y acá tenemos la subexpresión derecha, que si la miramos también devuelve un boolean. ¿Ah? Está preguntando si 3 es mayor o igual que el resultado de esta suma. O sea, esta subexpresión es una subexpresión aritmética, mientras que toda esta subexpresión es una subexpresión lógica. ¿Está bien? Todo esto también va a dar como resultado true o false. Luego se va a combinar con el OR y bueno, quedará el resultado guardado en la variable bb. ¿Está? Y las últimas dos muestran ejemplos de uso de OR y char, que son las funciones preestablecidas que manipulan caracteres. Sí. Una consulta, entonces no pueden albergar más un valor. No. El valor final que va a quedar guardado acá, como en toda variable, va a ser uno solo. Podrá ser true o podrá ser false. Eso va a depender de si la subexpresión izquierda y la subexpresión derecha dan true o dan false. Y luego, de acuerdo al funcionamiento del operador OR, que vamos a ver que hay una tablita, ¿tá? Te va a decir cuál es el resultado final. Pero siempre el resultado final es uno solo. Nunca una variable, por lo menos como las conocemos hasta ahora, puede tener más de un valor. Sí. ¿Qué es lo que sucede cuando una variable ya tenía un valor y más abajo en el programa hago otra asignación en la misma variable? Le pasa por arriba. O sea, este valor true va a ser pasado por arriba. Capaz que va a ser pasado por arriba nuevamente con true o con false. ¿Bien? ¿Más preguntas tenían? ¿No? Bueno, con esto entonces damos por liquidado el teórico de componentes básicos. ¿Tá? Y bueno, vamos a mirar un poquito el ejercicio 13. ¿Tá? Pregunta, ¿cuál es la salida estándar en Pascal del siguiente programa? ¿Sí? Y antes de eso, vamos a mirarlo y quiero que me digan si esto tiene errores de compilación. ¿Compila esto? No. ¿Sí o no? La pregunta es si hay error de sintaxis. Escuchen la pregunta que hice. ¿Tiene errores de sintaxis esto? ¿Qué quiere decir error de sintaxis? Algo mal escrito en el programa. Sí. No, está acá. Sí, allá atrás. ¿El output? Ah, bueno, perdón que no aclaré esto. Entre paréntesis se puede poner nada, la palabra input, la palabra output o input, output. ¿Tá? Que eso está, de hecho, está explicado en el libro. Eso es para indicar que este es un programa que solamente emite salida, que no está leyendo datos de entrada. Igual, aunque tú le pusieras input, output, esto compilaría igual y no es un detalle que nos vaya a quitar el sueño. Así que esto no es problema en cuanto a la sintaxis. Sí. ¿Hay problema en que no haya espacio entre la n y el paréntesis del writeLine? No es problema. ¿Se puede poner o no? Pascal lo toma igual. Mi pregunta es, compila. Eso viene luego. Sí, Compila. De sintaxis no hay ningún error.
Por lo tanto, esto supera la etapa de la compilación. Ahora, a varios de ustedes ya les hizo ruido algo. ¿Qué fue? Y no tiene valor. Esto es el cuerpo del programa. Cuando se va a ejecutar la primera instrucción, esta instrucción es una asignación. Como toda asignación se lee como de derecha a izquierda. Bueno, vamos a la parte derecha. Quiero calcular el resultado de la expresión i más 1. Tomo el valor de i y le sumo 1. Pero ¿qué pasa con el valor de i? No se sabe qué es. No. O sí. Es indefinido. Como está definido, suma 1 y queda como el 1. Si yo, creo que en la clase pasada hablamos de la importancia de inicializar las variables con un valor válido antes de empezar a trabajar. Es como una basura. Por ejemplo, ¿tá? Inicializar una variable significa o bien le doy yo a prepo mediante una asignación un valor inicial, o bien lo obtengo de la entrada estándar. Acá no está pasando ninguna de las dos cosas. Cuando se llega a ejecutar esta línea, no se sabe qué tiene la variable i. Decimos que su valor está indefinido. ¿Tá? Entonces, pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, que la máquina concreta donde yo lo estoy corriendo le asigne un valor cualquiera que justo era lo que estaba en esa porción de memoria, que es lo que popularmente se llama basura. ¿Tá? Y a esa basura, ¿qué le está haciendo? Le está sumando 1. ¿Sí? Hay otros lenguajes de programación que lo que hacen es, en vez de tomar basura, le dan por defecto lo que sería el valor nulo correspondiente a ese tipo de datos. ¿Tá? ¿Qué te queda? Basura más 1 guardado. Y te va a quedar basura más 1, que basura más 1 es una nueva basura. ¿Verdad? Entonces, esto es un ejemplo de algo que no debemos hacer nunca, que es trabajar con una variable que tiene un valor indefinido. Siempre toda variable debe estar debidamente inicializada antes de ser utilizada por primera vez, ya sea porque se le asignó un valor expresamente o porque se tomó un valor de la entrada estándar para dicha variable. ¿Está? Sí. Eso dentro del begin. Yo, entre el begin y esta instrucción, acá, donde está mi dedo, debería darle un valor inicial ahí. ¿Queda claro? ¿Sí? Ojo con esto, porque les va a dar muchos dolores de cabeza en los laboratorios. Porque vos te das cuenta que algo no está andando bien, ¿cuándo? ¿Para ejecutar? En la ejecución, porque esto pasa a la compilación. ¿Sí? Entonces los errores de ese tipo saltan en tiempo de ejecución, o bien cuando se te rompió durante la ejecución, o bien cuando te dio cualquier disparate como resultado. Ahí te das cuenta que algo no quedó bien. Tenía una pregunta acá y otra allá, acá. No, yo te iba a preguntar si yo pongo uno más A, por ejemplo, ¿ahí compila o no compila? ¿Uno más qué, perdón? Más A o cosas que no sean del mismo tipo. ¿Qué pasa cuando pongo un entero y un carácter con el más? ¿Qué pasa con esa expresión? No compila. Tiene problema de tipos. Problema de tipo, ¿no? Exactamente. ¿Tá? No son tipos compatibles para el operador más. ¿Sí? Pero eso lo detecta la compilación. Los problemas de tipos son chequeados en tiempo de compilación. ¿Queda claro? Había otra pregunta por allá. Sí, yo probé a hacer algunos de estos ejercicios ya y en realidad el compilador avisa, hay una variable no inicializada y te dice algo. Bien, eso sí, justo estás usando un compilador que es lo bastante amable para avisártelo como advertencia. Están en el EVA, digo. ¡Qué bueno! ¡Qué alegría! Existen otros compiladores que no son tan amables que ni siquiera te lo avisan. ¿Está bien? Eso igual me sirve para lo siguiente. A veces el compilador te puede tirar una warning, una advertencia. Eso significa, mirá que acá puede estar pasando algo raro. O sea, el compilador te dice, técnicamente no es un error, pero prestale atención por las dudas. ¿Está bien? Buenísimo que entonces el Free Pascal te tire como warning. Bueno, ¿quedó claro esto? Más allá de que el compilador de turno te lo tire o no como advertencia, esto es algo que nunca debemos hacer.
¿Ah? ¿Quedó claro? Bien. Vamos a seguir entonces con las operaciones de entrada y salida y vamos a hacer algo del práctico 2. No, pero antes, perdón, vamos a hacer un ejercicio más. Acá. Ejercicio 16, la primera parte. Van a implementar un programita en Pascal, ¿tá?, que calcule el periodo de un péndulo de longitud L. Nosotros vamos a hacer un programa y se lo vamos a dar a la gente de física para que pueda resolver cálculos de física. ¿Sí? Vamos a suponer que los datos de entrada serán siempre válidos. El programa no necesita controlarlo. Esto yo se los había comentado la vez pasada. Para este curso vamos a suponer que lo que yo le pido al usuario que ingrese está bien. Es del tipo correcto, por lo menos. Capaz que tengo que checar a ver si el valor está bien, pero que es del tipo esperado. ¿Ah? Bien. Hay que escribirlo. Y después de escribirlo hay que verificar que funcione correctamente para varios datos de entrada. ¿Ah? Aplicando todo lo que acabamos de ver hasta recién. Entonces, calcular el periodo de un péndulo de longitud L. El periodo de un péndulo está dado por la siguiente ecuación. ¿Ah? Se le llama T al resultado y es 2 por el número pi, ¿sí?, por la raíz cuadrada de L dividido G, donde pi va a ser una constante con este valor, G va a ser otra constante con este valor y L va a ser leído de la entrada estándar. ¿De acuerdo? Hay que calcular eso y emitir el resultado. ¿Se entendió la consigna? Tómense 10 minutitos, lo hacen y lo discutimos. ¿Ah? Bueno. Una de las cosas que me estuvieron consultando es qué pasaba con el input, qué pasaba con el output, qué pasaba con no poner nada. Yo lo que les digo es, duerman tranquilos. No se estresen, por eso le ponen siempre input, output y con eso funciona en todos los casos. Igual va a funcionar en todos los casos y es entrar en una discusión filosófica de si le indico que tiene entrada, que tiene salida, le ponen input, output siempre y no hay problema. ¿Ah? Sí. Le podés no poner también. Exactamente. ¿Tá? Bueno, me dictan. Programa. Nombre. Péndulo. Muy bien, un nombre mnemotécnico. ¿Qué quiere decir mnemotécnico? Que refiere al propósito filosófico del programa. Muy bien. Dijimos que le íbamos a poner input, output. Ahí está. Y acá, punto y coma. Bárbaro. Ya está la línea definitoria del programa. ¿Qué viene ahora? Constantes. ¿Qué escribo? Const. Palabra reservada. ¿Cómo defino las dos constantes? Pi. Observen que el operador que se utiliza para la definición de una constante es el igual, no es el operador de asignación. El operador de asignación es solamente para variables. Pi igual 3, en realidad ponemos un puntito. Bien, y la otra. Si le pones 2 puntos acá, no. No, exactamente, porque es un operador definido expresamente para variables. Y esto no es una variable, esto es un nombre asociado a un valor. ¿Bien? G. ¿Sí? 9.8. Ahí está. ¿Hay más constantes? No. Cerramos la sección de constantes, inauguramos la sección de variables.
T, coma L, ambas variables de tipo real. Sí. Podés definirlas por separado, no hay ningún problema. ¿Ah? Generalmente la costumbre es que si son del mismo tipo, las vas agrupando por tipo de datos. ¿Ah? Más variables. Cuerpo del programa. Begin. Y aquí empiezan las instrucciones del programa. ¿Ah? Primera instrucción. Readline. Write. Bueno, aquí nos enfrentamos a un debate filosófico. ¿Le pongo un cartelito al usuario pidiendo que ingrese datos o no le pongo un cartelito al usuario pidiendo que ingrese datos? ¿Ah? Ese es un debate filosófico que es importante, ¿sí? Pero que tampoco tenemos que sobrevalorarlo. La idea es, si esto fuera un programa de verdad que nosotros le vamos a dar a los compañeros del Instituto de Física, bueno, está bueno ponerles un cartelito que indique lo que tienen que hacer. ¿Por qué razón? Porque si no, cuando lo ejecuten, ¿qué es lo que van a ver? La pantalla negra y el cursor titilando. Y entonces vos tenés que poner... Yo siempre digo, si yo pongo a mi madre frente a un programa y no le pido que haga, y ve la pantalla negra titilando, anda a saber lo que puede escribir. ¿No? En este caso se saben, ¿no? Bueno, entonces todo depende del contexto. Si ya sabemos que quien lo va a ejecutar tiene claro lo que debe ingresar, no le ponemos cartelito para pedir datos de entrada. Si no estamos seguros de que del otro lado haya una persona con las habilidades suficientes para ingresar datos de entrada correctos, le ponemos un cartelito y por lo menos nuestra conciencia quedó tranquila de que le pedimos que ingresara un valor. ¿Quedó claro? Por supuesto, es que si fuera un programa de verdad, debe hacerse. En el caso del laboratorio es altamente probable que nosotros no les pidamos que pongan cartelito de entrada, sino que ya les decimos, quédense tranquilos que cuando lo corramos lo primero que vamos a leer va a ser tal y tal dato. ¿Se entendió? Bueno, espero que esto no genere más debates filosóficos de aquí al fin del curso, porque todos los años pasa que se preocupan mucho por esto todo el tiempo. ¿Ah? Acá dejo que ustedes me digan, ¿quieren ponerle cartelito o no? ¿Sí o no? Votamos. Partidarios del sí. Partidarios del no. Hay menos del no que del sí, así que vamos a ponerle. Bueno, entonces díganme qué escribo. Right. Y entre comillas, no vamos a poner un solo carácter, vamos a poner una cadena de texto. Ingrese, la letra la llamaba longitud, ¿no? Ta. Ingrese longitud del péndulo. Sí. Sí. Hay otros lenguajes que es comillas dobles, pero acá con comillas simples te lo toma como una cadena. Sí. Sí, después dentro de un ratito vamos a hablar de la diferencia entre write y writeline, y es una diferencia mínima y que tampoco nos va a quitar el sueño. Yo creo que me muestre comillas simple como no les muestra, ¿verdad? Creo que le tenés que poner comilla pegadito. Lo probás y después me contás. No, si le ponés comilla pegadito, si ahora anterior ponle la contrabarra. Contrabarra, comilla. Si algún carácter. Está. Lo prueban y después me cuentan a ver cómo lo resuelven. Sí. Y porque yo como usuario, cuando veo el cartelito, está bueno que los 2 puntos me indiquen que a continuación... Claro, no, los 2 puntos son parte del texto. ¿Está bien? O a continuación, en vez de los 2 puntos, exactamente, sí. Le puedo decir, por favor, señor usuario, tenga bien usted ingresarme la longitud del péndulo. Se lo puedo hacer en arameo antiguo, también, no importa. Bueno, cartelito que pide datos de entrada en el idioma y con el grado de amabilidad que ustedes quieran. Bien, listo, ya está, seguimos. Lectura. Bien. Readline. ¿Ah? Si es readline o es read, no nos estresa. Está bien, dentro de un ratito charlamos de la diferencia entre uno y otro. Entre paréntesis, ¿qué le pongo? L. ¿Qué genera esta instrucción? Que lo que el usuario tipeó, que estamos asumiendo que va a ser un número real válido, va a quedar almacenado en la variable L.
¿Está bien? ¿Hasta acá? Buenísimo, ya tenemos el valor de L. ¿Ahora qué hacemos? La asignación. Yo estoy omitiendo poner comentarios. ¿Ah? Acuérdense de la idea de los comentarios. Usarlos, pero no abusar de ellos. Como este es un programa tan sencillito, ¿sí? Es bastante entendible si yo lo leo y no tiene comentarios. Conforme el programa se hace más grande, está bueno poner comentarios de repente en determinadas secciones o cuando me interesa aclarar algo en particular, porque el comentario no está dirigido al usuario, está dirigido ¿a quién? Al propio programador. ¿Ah? Así que yo acá me voy a abstener de poner comentarios. Es más, en los parciales, concretamente en el segundo parcial, no les pedimos que pongan comentarios. ¿Ah? No se exige. ¿Ok? Bueno, ahora sí, operador de asignación porque le vamos a colocar un valor a la variable t. Y bueno, la expresión que gracias a los compañeros de física que saben mucho, ellos nos dijeron cuál es. ¿Qué pongo acá? 2 asterisco pi. 2 por la constante pi por... Y acá llamamos a la función predefinida square o square root era. Square root. ¿Raíz cuadrada? Sí. Ah, mira qué interesante. ¿Square root de quién? De L sobre 2. ¿Ah? Ah, bueno, sobre T. No se enojen. Sobre T. ¿Algo más? Sobre G. Bueno. Che, ¿qué? Ah, ahí va. Así hubiera puesto 2 G o T. ¿Compila? Pero solo es correcto con ¿qué? Con G. Ahí habría pasado que supera la etapa de compilación, pero la ejecución no es la esperada. ¿Ah? Además, y lo que acabaste de decir quedó grabado para la posteridad. Bien, acá tendríamos un ejemplo de una situación en la cual el programa compila, se ejecuta sin romperse, pero ¿qué pasa? Tira cualquier fruta, el resultado es inválido. Cualquiera de esas situaciones para nosotros es igualmente mala. Si el programa se rompe en tiempo de ejecución, es malo. Y si el programa no se rompe, pero el resultado es incorrecto, nosotros lo consideramos igual de malo que si se rompe. El programa funciona mal. Tiene que quedar claro eso. ¿Está bien? Pero bueno, como le hicimos caso a la gente de física y pusimos G, a pesar de que yo me empeciné en querer poner otra cosa, ahora esto va a producir el resultado esperado. ¿Ah? Buenísimo, entonces ya tenemos guardado en el resultado. Se lo emitimos al usuario. De nuevo, le podemos poner cartelito o no. ¿Qué quieren hacer? Vamos a ir con cartel. Vamos a ir con cartel. Ya pusimos cartel, vamos a ser coherentes con nosotros mismos, ¿no? Bien. ¿Y ahora qué pongo? Right. Sí. El periodo del péndulo, ahí está. Exactamente. El periodo del péndulo es, dos puntos, cierro comillas, coma, t. Y como esta es la última instrucción del programa, directamente ¿qué pongo? End. Alumno. Yo quiero concatenar un resultado en el medio de la cadena característica. Pones texto, entre comillas, coma, el resultado, coma, y otro texto después. ¿Tá? Vos a write le podés pasar varias expresiones separadas con coma. Lo mismo que en read vos podés leer varias variables también separadas con coma. Siempre con coma. Sí. Sí. Ah, bueno, porque así como está te lo va a mostrar con todas las cifras de precisión que el compilador requiera. Vos le podés poner 2 puntitos, cuántas cifras en total, 2 puntitos, cuántas cifras querés para la parte entera. Exactamente. Sí. Sí. Te va a compilar igual, pero lo que va a estar pasando es que te va a quedar punto y coma, instrucción vacía y end. Y no tiene sentido tener una instrucción vacía. La idea es que el punto y coma lo vamos a utilizar como separador de instrucciones. ¿Está bien? O sea que si lo pones, te va a compilar. El criterio nuestro, por un tema de prolijidad, si querés, es no ponerlo antes del último end. ¿Alguien levantó la mano?
No, fueron las imágenes en mi cabeza entonces. Así. ¿Puedo tener las variables antes? No. Primero las constantes y luego las variables, en ese orden. ¿Quedó claro? Bueno, aquí tenemos un ejemplito de los primeros programas que podemos ir escribiendo. Es importante que se vayan tirando el agua. Los prácticos tienen muchos ejercicios. Empiecen a escribir programas, empiecen a probarlos, ejecútenlos con valores diferentes cada vez. ¿Tá? Empiecen a empaparse de lo que es probar en máquina los programas que escribimos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿más preguntas de esto? Bueno, ahora sí, vamos a hablar un poquito más en detalle de las instrucciones de entrada y salida. Las operaciones de entrada y salida. Lo voy a hacer de este lado. De nuevo, no les quite el sueño la diferencia entre read y readline, entre write y writeline, que si lleva enter, que si no lleva enter, que si lo toma el enter, que si no toma el enter, que no importa. ¿Tá? No es algo que se vaya a evaluar en los parciales. O sea que si en un parcial ustedes leen con read o leen con readline, no importa. El propósito es que quisieron leer algo. ¿Está bien? Sí está bueno tenerlo claro para cuando llegue el momento del laboratorio, ¿tá? Leer bien, pero no es algo que a nivel filosófico, si se quiere, deba quitarnos el sueño. ¿Tá? Bueno, igual digo, vamos a charlar. Primero que nada, la instrucción read, ¿tá? Se aplica a una variable. Yo le voy a llamar b. Y se pone punto y coma. Esto es una instrucción. Más adelante vamos a ver que en realidad estamos llamando lo que se llama un procedimiento. Pero por ahora lo podemos tomar como instrucción de lectura de datos de la entrada estándar. ¿Qué es lo que hace esto? Lee el valor que el usuario haya escrito y lo almacena en la variable b. ¿Ah? La variable b puede ser de tipo integer, puede ser de tipo real o puede ser de tipo char. No puede ser de tipo boolean. Read no admite lectura de booleanos por teclado. ¿Quedó claro eso? Bien. Entonces, si yo ejecuto read, vamos a suponer que b es de tipo integer y el usuario me escribe, no sé, 123, me guarda el valor 123 en la variable. Si suponemos que la variable b es de tipo real y el usuario me escribe 3.15, bueno, ese 3.15 va a quedar guardado en la variable. Ahora bien, si la variable es de tipo char, tengamos en cuenta algo. Char significa que es un carácter. Si el usuario me tiene que escribir, ¿qué cosa? Un solo carácter, por ejemplo, la letra F. Y esa letra F es la que va a quedar guardada en la variable b. Ahora, ¿qué pasa si el usuario escribe FGH? Todo junto. El read en la variable b, lo único que va a leer va a ser ¿qué? La F. No va a llegar a leer la G y la H. ¿Está? O sea, toma el primer carácter y el cursor quedó ahí. Luego, si quiero leer el segundo, tendré que poner de repente otro read a continuación. ¿Se entendió? Si el usuario aprieta un espacio en blanco, el espacio en blanco es también un carácter. Entonces el espacio en blanco va a ser lo que quede almacenado en la variable b. ¿Se entendió? En caso de que sea de tipo char. Si es de tipo entero, 123 tú vas a tener 3 dígitos, pero los 3 dígitos conforman un mismo número entero y ese número entero va a quedar en la variable. ¿Se entendió? Sí. Si estás en un char, ¿tenés que meter las comillas o no? No, el usuario escribe directamente el carácter sin las comillas. Si yo dentro de mi programa quiero definir una constante de tipo char, yo adentro del código del programa sí le tengo que poner las comillas. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bien. Bueno, read se puede utilizar para leer un valor en una variable o en n variables. ¿Ah? Si yo le pongo read B1, B2, B3, ¿ah? El FGH sí te lo tomaría, ¿no? Entonces si las 3 son de tipo char me va a quedar F en B1, G en B2, H en B3. ¿Ah? De nuevo,
vamos a asumir durante este curso que el usuario va a ingresar las cosas con los tipos correctos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero leer dos variables, la primera es un entero y la segunda es un real, nosotros vamos a asumir que el usuario cuando escriba, cuando tipee, va a tipear primero un entero y luego un real. Y el primer entero va a quedar en B1 y el segundo real va a quedar en B2. Lo asumimos para todo el curso. No nos vamos a preocupar de lo que se llama validación del tipo de los datos de entrada. ¿Ok? O sea que podés leer de a una variable o de a varias. ¿Consultas hasta acá? Siempre separadas con coma. Exactamente. Y siempre tienen que ser variables. No pueden ser otra cosa que no sean variables. ¿Se entendió, Reed? Sí. Y en ese caso, el usuario, ¿cómo ingresa el dato? ¿Lo separa por...? Con espacio en blanco. Exactamente. ¿Ah? ¿Se entendió? Bueno, luego tenemos las variantes con readline. Yo puedo hacer readline de una variable o readline de una secuencia de variables. ¿Qué es lo que hace readline? Readline lee el valor que el usuario ingresó y lo guarda en la variable B. Ahora bien, si el usuario luego del valor escribió más cosas hasta el enter, readline lo que hace es tira a la basura todo lo que está después. No lo considera. ¿Ah? En cambio, read no tira a la basura todo lo que está después del primer valor. Si, por ejemplo, el usuario escribió 3 valores, 3 enteros, pongámosle, y yo usé read para leer uno, lo que va a ocurrir es, va a leer el primero de esos 3 enteros y me lo va a guardar en esa variable, y el cursor va a quedar pronto para leer el segundo. Y si yo más abajo le pongo otra instrucción de lectura, me va a leer el segundo valor. Ahora bien, si en vez de usar read, yo usé readline, y el usuario escribió 3 valores, lo que va a hacer readline es, va a leer el primero, me lo va a guardar en la variable, y los otros 2 que están después y hasta que el usuario puso enter, se descartan. ¿Ah? ¿Quedó claro eso? Ténganlo presente para ver cuándo es que conviene read y cuándo es que conviene readline. ¿Bien? ¿Preguntas de esto? El espacio en blanco pasa que también depende del tipo de datos de las variables. Por ejemplo, si son todas enteras o reales, vos pones un valor, uno o más espacios en blanco y otro valor, y Pascal va a entender que el primer número es un valor, no le va a dar pelota a los espacios en blanco y luego va a venir el segundo valor. Ahora, si la primera es de tipo integer y la segunda variable es de tipo char, te va a leer el primer valor y el espacio en blanco a continuación te lo va a tomar como char. O sea, ya depende del tipo de datos. Pero si son lecturas de valores numéricos, el espacio en blanco o varios espacios en blanco es lo que usás como separador. ¿Ah? ¿Se entendió? Bien. Sí. Si tengo una descripción read, el usuario pone varios más adelante del programa, tengo otras cosas y después tengo otro read, pide de vuelta. Exactamente, si después, por ejemplo, tenés read, varias asignaciones y luego otro read, ese segundo read que pusiste bastante más abajo te va a leer a continuación de donde había quedado el cursor. Exacto. O sea, si estás usando read, read te leyó esa variable y el cursor quedó ahí. A la espera de si más adelante lees otra cosa, te va a leer lo que está a continuación. ¿Ah? ¿Bien? Bueno, vamos a ver ahora las de salida. Write recibe una expresión y también termina con punto y coma. O sea, la instrucción es write, paréntesis, expresión, punto y coma. ¿Ah? Expresión es más que una variable. Puede ser una variable, puede ser un valor concreto puesto entre paréntesis, o incluso puede tener operadores. Puede tener un más, puede tener un por, puede tener un div. Admite expresiones. Exacto, por ejemplo, en este, en vez de haber guardado esto en una variable, yo podría haber escrito toda expresión acá adentro. Y habría funcionado igual. Sí. Los saltos de línea te lo tengo que asignar yo. O sea, si pongo 2 write, me va a bajar toda la misma línea. Exactamente, porque write lo que hace es te muestra y dejó el cursor ahí. Ahí va a ir write line.
WriteLine te va a dar el enter. Sí. ¿Conviene usar expresiones adentro de write? Si no son un choclo gigantesco de largo, sí. Pero no las puedes usar afuera después. No, claro, la estás calculando solamente ahí. Si vos el valor calculado por esa expresión lo querés reutilizar varias veces, te conviene guardarlo en una variable, porque cada vez que vos pones la expresión, por ejemplo, si yo pusiera esta expresión en 3 instrucciones write, las va a recalcular las 3 veces. Entonces ahí no te conviene. ¿Está bien? Ahora, yo qué sé, si es x más 1, bueno, ahí entramos en el terreno filosófico de tampoco es un cálculo tan complicado. ¿Bien? ¿Se entendió? Bueno, la expresión puede ser incluso una cadena de texto, como hicimos acá. Esto es una expresión de tipo cadena de caracteres, se le llama. ¿Ah? Bien, así como admite una, admite n expresiones separadas con coma. Y de hecho fue lo que hicimos acá. En esta llamada write, la primera expresión es una cadena de texto y la segunda expresión es de tipo real. Y lo que hizo fue mostrar esto exactamente a continuación de la primera. ¿Está bien? Es más, fíjense que, no sé si se llega a notar acá, yo entre los 2 puntos y la comilla dejé un espacio en blanco. ¿Para qué? Para que cuando el usuario vea el output en la pantalla haya una separación entre los 2 puntos y el valor. Si yo no le pongo este espacio en blanco, le va a mostrar todo pegadito. ¿Ah? Bueno, y después están las mismas, pero en versión WriteLine. Yo puedo aplicarle WriteLine a una expresión o puedo aplicarle WriteLine a una secuencia de expresiones. ¿Ah? Esas expresiones pueden ser integer, pueden ser real, pueden ser char, y si no recuerdo mal también creo que pueden ser booleanas. O sea, no puedo leer un booleano por la entrada estándar, pero sí lo puedo mostrar por la salida estándar. ¿Sí? Lo prueban en FreePascal y después me cuentan a ver si efectivamente es así. ¿Se puede mostrar booleano? Perfecto. Entonces, cualquiera de los 4 tipos básicos puede usarse en write o en WriteLine. Bueno, ¿qué hace WriteLine? Lo mismo que write, solo que después que mostró, inmediatamente da un enter, lo que en Pascal se llama un carácter de fin de línea, da un enter y pasa al próximo renglón. O sea que lo próximo que despliegues va a aparecer un renglón más abajo. Si vos usaste write en vez de WriteLine, lo próximo que despliegues te va a aparecer a continuación al lado en vez de en el próximo renglón. ¿Se entendió? ¿Bien? Bueno. Vamos a mirar ahora sí. ¿Preguntas? Vamos a mirar ahora sí un poquito del práctico 2. ¿Ah? Bueno. Vamos a jugar un poquitito con el ejercicio 1 del práctico 2. ¿Ah? Tómense 5 minutitos, lo hacen y lo discutimos acá. Y después de eso vamos a hacer más ejercicios del práctico 2. ¿Está bien? Se tiene la siguiente secuencia de proposiciones de entrada. Considere que todas las variables se declararon como enteras. ¿Está? 1, 2, 3, 4 instrucciones. La primera es read y se aplica a 3 variables. La segunda es readLine a una sola. La tercera es readLine a 2. La cuarta es read y a una variable sola. ¿Ah? Vamos a suponer que el usuario ingresó esto. En la primera línea estos 5 en la segunda y estos 2 en la tercera. ¿Ah? Vamos a ver qué valores quedan efectivamente cargados en qué variables. Bien, read x y z, ¿qué es lo que va a generar esto? Sí. Que en x se guarde 8. En x 8, y 7. en y 7 Y z2. y en z2. Vamos a ir anotando. En x 8, en y 7 y en z2. ¿Está? Y dado que fue read, ¿dónde va a quedar el cursor? Acá, a continuación del 2. Próximo valor a leer debería ser el 1. Chau. Bien. ¿Hasta acá?
Se ejecutó esta instrucción y quedaron esos valores en las variables. Ahora pasamos a la siguiente. Se ejecuta readline y el valor leído va a parar a la variable A. ¿Qué valor queda en A? Este 1 fue a parar a la variable A. ¿Ah? Pero al ser readline, ¿qué ocurre con lo que está después del 1? Se descarta. El 3 se perdió. Desapareció. No se toma en cuenta. ¿Hasta acá? Lo próximo en leerse va a estar posicionado al comienzo de la segunda línea. Siguiente instrucción en ejecutarse, readline BC. Con lo cual va a tomar qué valores para qué variables. 1 para B y 4 para C. O sea que B queda con 1, C queda con 4. ¿Y qué pasa con este 462? Se descarta, porque es readline y se pierde. ¿Está bien? O sea que lo próximo en leerse va a ser lo que está al comienzo de la tercera línea. ¿Ah? Y es read que va a leer D. O sea que D va a quedar con qué valor. Con el valor 3. ¿Ah? ¿El 7 se descarta? El cursor queda ahí. Si luego más adelante yo leo algo, me debería leer el 7. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, por suerte, todo bien. ¿Queda un poquito más claro esta cuestión del read y readline? Sí. Readline B, C, ¿no le puedo poner readline B y después la instrucción readline C? No, porque si haces readline B, te va a leer el primer valor y el segundo ya va a quedar descartado. En cambio, si pones readline B, C, te va a leer los primeros dos y te va a descartar lo que esté luego del segundo. ¿Ah? ¿Más preguntas? Sí. Exacto. Primero se ejecutó esta instrucción que leyó estos tres valores y el cursor quedó a continuación del tercer valor leído. Luego, cuando se ejecuta readline, va a leer el primer valor a continuación del cursor y lo que esté luego del primer valor a continuación del cursor, a la basura. ¿Bien? ¿El resto? ¿Sí? Buenísimo. Vamos a pasar del ejercicio 1 al ejercicio 22. El último de todos. Y es en el que se van a poner a trabajar ahora. ¿Ah? Escribir un programa que tenga como única entrada un número octal. Un número en base 8 de 3 dígitos. ¿Ah? Saben que existen diferentes bases numéricas, ¿no? Base 2, base 8, base 10, base hexadecimal 16, etc. ¿Ah? Exhiba el número octal original y el número equivalente en base 10. Por ejemplo, el número octal de 3 dígitos 415, que este 415, por más que la letra me diga que es octal, yo en mi programa lo voy a trabajar como de tipo ¿qué? Como de tipo integer. ¿Ah? Bien, equivale al valor decimal 4 por 8 más 1 por 8 más 5 por 8. ¿Está bien? O sea, 269. ¿Está? O sea que tengo que descomponer mi entero original en cada uno de sus dígitos y multiplicarlos por 8 y sumarlos. ¿Está? Parte de lo que ustedes tienen que pensar es qué operadores pueden usar para hacer esa descomposición del número en sus dígitos. Eso es parte del ejercicio a pensar. ¿Está? Bien. Recuerde que Pascal considerará el número introducido como número decimal, o sea, lo que yo les decía, para nosotros es un integer, que yo tengo que ver cómo me las ingenio para descomponerlo en sus 3 cifras, multiplicar por 8 cada una de ellas, sumarlas y mostrar el resultado. Sí. Dice que en los 8 tenés elevado a la 2, a la 1 y a la 0. Perdón, 8 al cuadrado, 8 a la 1 y 8 a la 0. Sí, está bien, son las potencias de 8. ¿Está? No se ve mucho acá, pero el primero es por 8 al cuadrado, el segundo por 8 a la 1 y el tercero por 8 a la 0, ¿verdad? ¿Ah?
Entonces, por ejemplo, si el usuario ingresa 217 y yo le aplico esta cuenta como en el 269, ¿ah? Bueno, la salida tiene que ser este cartelito. El octal es este y esto es igual al decimal 143. ¿Se entendió? Bueno, el resto de la clase es para que trabajen este ejercicio, ¿tá? Me lo muestren y para que sigan trabajando en el práctico 2 y me consulten cualquier duda que tengan de cualquier ejercicio. ¿Ok? Sí. Asumimos que va a ingresar un número de 3 dígitos. Sí, sí, asumimos que va a ser de 3. Exactamente de 3. ¿Se entendió la consigna? ¿Tá? Bueno, no vamos a hacer una puesta a punto. El resto de la clase es para que ustedes trabajen, me muestren y me consulten. Bien, pregunta, sí. Sí. No podés. Tenés que leerlo todo en una variable de tipo integer y después ver cómo haces para descomponerlo vos en el programa. ¿Ah? Damos por terminado. Eso, nosotros seguimos en clase.